tengo acá el script que habíamos hecho la pasada clase, ¿no? Donde tiene justamente el ere como calculadora, algunas funciones, los símbolos lógicos dentro del ere, ¿no? Los distintos signos que hay ahí. La asignación, que igual es, hemos visto que hay bastantes formas de asignar o de crear nombres de variables. Después habíamos visto esta idea de las estructuras, no habíamos entrado justo en esta idea de las estructuras y habíamos identificado dos, ¿no? Las homogéneas y las heterogéneas. Y estábamos ya un poco avanzando con las homogéneas, con la estructura más sencilla, ¿no? Con la estructura más sencilla que son los escalares, ¿no? Es aquel elemento que solamente, o es aquella variable o objeto que solamente tiene un solo elemento. Ese es un escalar para nosotros. Y estos escalares pueden tener diferentes tipos de clase, ¿no? Numéricas, de tipo character, como en el caso del ere lo define, o de texto, o de string, como prefieran. Escalares de tipo lógico, escalares de tipo como valores perdidos, este NA, o este nulo, ¿no? Que en realidad no tiene nada, pero crea el objeto sin nada, ¿no? Es como un espacio ahí vacío que se define dentro de una variable, ¿no? Dentro de un objeto. Después hemos entrado a ver un poco de esta idea de los vectores, ¿no? Los vectores en R. Ahí teníamos una advertencia más que todo, que era que todos los vectores en el R son vectores columna, ¿no? Todos los vectores en el R son vectores columna. Esto más que todo para las operaciones matemáticas que uno pueda hacer. Habíamos visto que se pueden definir vectores de diferente estilo, ¿no? Números, textos. Si combinamos número con texto, dado que es una estructura homogénea, siempre va a prevalecer el texto, ¿no? El B3, por ejemplo, en este caso, si lo mirábamos, todo el B3 lo está considerando como si fuera un texto, sin importar que la mayoría de los elementos son números, ¿no? Basta que haya un texto ahí y el ere va a pensar que todo es texto. Habíamos visto estas funciones, el class, que me da una idea de qué clase de objeto tengo ahí metido, digamos, en este caso de tipo character, el vector 3, igual el type of, que me decía de igual, ¿no? Es otra manera de explorar un poco la clase o el tipo de objeto con el cual estamos nosotros trabajando. Antes de pasar a matrices, vamos a ver algunos vectores que resultan muy útiles para hacer algunos trabajos, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo script, ¿no? Voy a crear un nuevo script para esta clase. Y me voy a copiar un poco, bueno, lo iniciaremos desde acá, simplemente desde vectores. Desde vectores. Ya, entonces vamos a ver ¿no? Algunas funciones útiles, ¿no? Funciones útiles o funciones para vectores. Es fácil, ¿no? Algunas funciones para vectores. Entonces, dado que un vector es una estructura que se utiliza mucho en diferentes procesos, entonces el ere tiene nomás como que caminos cortos para generar ciertas secuencias. Una de esas iniciales sería, por ejemplo, la alternativa de crear vectores correlativos, ¿no? Un, un carácter especial del ere es este de dos puntos, que yo lo puedo unir con dos números, ¿no? Si pongo 1 a 100, ¿no? Si yo pongo esta estructura, ¿no? 1, 2 puntos a 100, lo que el ere va a crear es un vector del 1 al 100, ¿no? Con saltos en una unidad, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 7, ¿no? El ere va a entender esto y va a crear ese vector. Este es un vector de tamaño 100 con 100 elementos, ¿no? Y donde sus elementos son elementos correlativos del 1 al 100. Funciona, ¿no? Es cuánto, si yo lo quiero al 1 al 1000, números del 1 al 1000, ¿no? Es un vector interesante ahí. También entiende la forma inversa, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, quiero ir del 100 hasta el 50, ¿no? Entonces va a empezar en el 100 y va a bajar al 50. Pero siempre los saltos son en una unidad. Siempre los saltos son en una unidad. Yo puedo hacer esto también con los números negativos, ¿no? Quiero ir del menos 10 hasta el 10, ¿no? Igual va a entender el ere la secuencia, ¿no? Menos 10, 9, 8, 7, 6.
Estos vectores eventualmente a veces son útiles cuando uno quiere poner tal vez los puntos o los puntos dentro de un gráfico, ¿no? Quiero que se muestren eh, solo los números enteros, ¿no? Dentro del gráfico, no quiero decimales, ¿no? Entonces puedo darle un vector ahí, un gráfico para que se muestre. Entonces este es un primer atajo para que esto funcione, ¿no? Este es un primer atajo para que esto funcione, para los vectores. Y esto se puede utilizar ya de varias formas, ¿no? Aquí hacer igual la suma de los 1000 primer números naturales, ¿no? Aquí hacer igual la suma de los primeros 1000 números naturales. Pongo acá el vector y ya puedo empezar a aplicar algunas funciones que existen. Una de esas es el vector sum, el comando sum, que hace una suma. Va a sumar todos los elementos que están dentro del vector. Sum 1, 2 puntos 1000, la suma de los primeros 1000 números naturales había sido 500.500, ¿no? La suma de los primeros 1000 números naturales. Esto uno ya lo podría utilizar incluso para evaluar ciertas series, ¿no? Y hacer ciertas sumatorias en algunos casos, ¿no? Porque esto en el fondo es como una sumatoria, ¿no? Esto en el fondo es una sumatoria en i igual a 1 hasta 1000 de los i's, digamos, ¿no? Y ahí eso va creciendo. Entonces ya podríamos ir tomando estos ejemplos de esta manera. Otra que es bastante útil es el comando rep, ¿no? Es el comando rep. El comando rep va a generar vectores, va a generar un vector en base en base a una secuencia o en base a un número y los va a repetir, ¿no? En términos así generales, digamos, solamente necesita dos argumentos. El elemento que nosotros queremos que se repita, en este caso, por ejemplo, puedo poner el 2, ¿no? Quiero que el 2 se repita, por decir, 20 veces, ¿no? Quiero que el 2 se repita 20 veces. Y esto va a crear un vector de tamaño 20, donde todos los elementos son exactamente iguales, ¿no? Porque el 2 se está repitiendo 20 veces. El comando rep es útil para crear estos elementos repetidos, ¿no? Si quiere. Esto es bastante flexible, este comando rep, ¿no? Yo le podría decir acá incluso, y acepta no necesariamente un número, ¿no? Puedo poner una palabra y quiero que crees un vector con un hola que se repita 20 veces, ¿no? Entonces ahí va a aparecer el hola 20 veces, ¿no? Hola 20 veces. Por ejemplo, este hola lo podría pegar acá en un vector 1. En un vector 2 podría poner otra palabra, digamos hola, y, no sé, chao. Ya tengo ahí otro vector, digamos, igual con texto, ¿no? Igual con texto. Y así, digamos, puedo ir creando diferentes objetos, ¿no? Ahí puedo ir creando diferentes objetos. Una de las características, tal vez, una de las ventajas de este rep es que no solamente repite un solo elemento o un escalar, también le puedo poner un vector, ¿no? Si yo pongo acá, por ejemplo, el vector 4, 5, ¿no? No se olviden que esto es un vector de dos elementos. Estoy diciendo, agarra este vector 4, 5 y quiero que lo repitas 10 veces. Entonces va a repetir ese vector de manera intercalada y lo va a poner en otro vector, ¿no? En este caso, lo que devuelve es un vector con 20 elementos, dado que está repitiendo este vector, el 4, 5, ¿no? de forma consecutiva 10 veces, ¿no? 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. ¿No? Entonces el comando rep es útil para esto porque está repitiendo finalmente esas secuencias. Puede repetir textos, palabras, claves, ¿no? Todo lo demás. Este puede ser, por ejemplo, un vector 3, digamos, ¿no? Un vector 3. Entonces ahí tenemos ya otras funciones, el comando rep, esta idea de dos puntos. En esta misma secuencia, por ejemplo, hay que tener cuidado en algunos casos, ¿no? Hay que tener cuidado en algunos casos donde el R sí va a aceptar algunas operaciones sobre estos vectores, ¿no? El B3, por ejemplo, es un vector con 20 elementos. Yo le puedo multiplicar por algo, ¿no? Por 4, y va a ser la operación, ¿no? Va a ser que el elemento 4 multiplica cada uno de los elementos en el vector. Puedo sumar a este vector lo mismo, ¿no? B3 más 4, a todos los elementos les va a sumar 4 elementos, ¿no? Dentro del mismo vector yo lo podría elevar a una potencia, ¿no?
elevado al cuadrado, ¿no? Entonces cada uno de los elementos dentro del vector se están elevando al cuadrado, ¿no? La idea de estas operaciones sobre los vectores es que se aplican a los elementos de los vectores, ¿no? Se aplican a cada uno de los elementos dentro de la estructura, en este caso el vector, ¿no? No es una operación, digamos, de un vector elevado al cuadrado, ¿no? O una matriz cuando tengamos matrices, ¿no? Estas operaciones se hacen elemento a elemento, elemento a elemento, ¿no? Por lo mismo, cuando hago B3, por decir más B3, va a sumar elemento a elemento, ¿no? 4 más 4, 5 más 5, 4 más 4, 5 más 5. Lo mismo va a suceder si yo le hago ahí una multiplicación. No es que hace una multiplicación de vectores en un sentido de la álgebra lineal, sino que hace una multiplicación basada término a término, elemento a elemento. 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. ¿No? Eso es lo que está haciendo finalmente esto. Ahí hay que tener esos cuidados, ¿no? Ahí hay que tener esos cuidados. Obviamente, cuando nosotros tengamos ya las matrices, vamos a entrar un poco a los operadores dentro de las matrices, que ahí habrá ya el producto de un vector con otro vector, cuidando un poco esto de las dimensiones para tener una matriz en realidad, ¿no? Eso será un tema que lo vamos a ver más adelante seguramente. Pero inicialmente estos símbolos sencillos, ¿no? los que utiliza el ERE, hacen ese trabajo, ¿no? Tanto en vectores como en matrices. Hacen la operación elemento a elemento, elemento a elemento. Y ahí hay que tener cuidado, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo el B1, que lo tengo ahí arriba, que es un texto, le sumo al B2, ¿no? Es un vector de texto más otro vector de texto. Obviamente la salida va a ser, bueno, no sé qué hacer porque me estás pidiendo sumar dos vectores que son de tipo texto, ¿no? O de tipo caracteres, ¿no? Tiene caracteres o palabras, no se puede aplicar un operador sobre esos elementos, ¿no? Entonces ahí es, por ejemplo, que cuando eso sucede, hay otro tipo de funciones que se trabajan cuando los vectores son de tipo carácter, por ejemplo, ¿no? Una opción bastante usual en esto es el comando paste, por ejemplo. El comando paste es el equivalente a una suma, pero en caracteres, digamos. Lo que va a hacer es concatenar las palabras. Si yo le pongo paste B1 con B2, va a unir elemento a elemento y lo va a devolver en un solo vector, ¿no? Hola, chao, hola, chao, hola, chao, ¿no? Los está pegando elemento a elemento, el B1 y el B2. Sería más o menos el equivalente, digamos, a la suma, pero esto cuando son vectores de tipo texto, ¿no? Y este es bastante amplio, ¿no? Incluso le puedo poner acá el B3 que es de tipo numérico y va a pegar dos vectores de texto más un numérico y va a decir, bueno, hola, chao, 4, hola, chao, 5, hola, chao, 4, hola, chao, 5, ¿no? Entonces, este comando paste es útil para eso, ¿no? Es cuantas cosas pongamos ahí, las va a pegar. Yo les puedo decir acá incluso que quiero que pegue después cualquier término, digamos, ¿no? No sé, UMSA. Y ahí va a pegar ese término más. Hola, chao, 4 UMSA, digamos. Hola, chao, 4 UMSA. Entonces, cuando es de tipo texto, un poco cambian las opciones que tenemos, pero se pueden seguir haciendo algunas operaciones como esta idea de concatenar texto, ¿no? Que muchas veces es útil, ¿no? Cuando uno está haciendo un trabajo iterativo para muchos dominios de estudio, entonces normalmente es un proceso repetitivo que se aplica a diferentes tipos de dominios, ¿no? No sé, alguien quiere sacar fichas municipales de los 339 municipios. Casi todas las fichas tienen la misma estructura y lo único que cambia a veces son los nombres, ¿no? Entonces ahí se puede crear un vector con todos los nombres y que cuando haga la secuencia se vaya automatizando, digamos, la asignación de nombres de acuerdo a la posición de un vector, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está ahí, digamos, ¿no? La opción de estos vectores. Otra función interesante de esto es el comando sec, ¿no? Es el comando sec. El comando sec genera una secuencia. El comando sec genera una secuencia. Si no entramos a definir los argumentos, ¿no? Y respetamos la posición en la que funciona este comando, como la idea de este comando es definir un poco el inicio, el final y los saltos. El inicio, el final y los saltos. Yo puedo decirle, quiero que inicie en 0, quiero que se vaya hasta el 1 y quiero que los saltos sean en 0.001. Va a ser una secuencia que inicia en 0,
termina en el 1 y salta en 0.0, a ver, lo meteremos ahí, ¿no? No dos ceros, va a ser muy grande. 0.01, ¿no? Esos son los saltos. Y esto lo compilo y me va a crear una secuencia del 0 hasta el 1, donde los saltos o el incremental, ¿no? Es de 0.01, 001, 002, 003 hasta el 1. Esta función de secuencia es bastante interesante y bastante útil para algunas cosas, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, quiero una secuencia del 1 al 1000, bueno, del 1 al 100 con saltos de 2. ¿No? Y tengo una secuencia de puros impares, ¿no? De todos los impares del 1 al 1000, digamos, ¿no? Tengo la secuencia de todos los impares del 1 al 1000. Entonces ahí tenemos tres secuencias interesantes, o tres funciones interesantes para esto: el comando sec, el comando rep, y este operador de dos puntos que me permite justamente generar estos saltos, ¿no? Este operador de dos puntos que me permite generar estos saltos. Ya, a ver, hasta acá tal vez alguna duda, pregunta, curiosidad. Licenciado, si a un vector le multiplicamos por un escalar, un número, igual se puede, ¿cierto? Sí, sí, este sería el ejemplo, por ejemplo, del 4, ¿no? El vector Ah, 3 ya. que teníamos acá, le podemos multiplicar por un escalar. Y va a ser como la operación de vectores siempre, ¿no? Le multiplicamos el 6 y el 6 se multiplica cada uno de los elementos, de los elementos del vector, ¿no? Sí, eso va a suceder. Sí, Sí, Lisa, gracias. súper. ¿Quién más? Ya. Igual, si van teniendo dudas, no, preguntan nomás, no hay problema. Igual pueden ir acumulando sus preguntas en el chat del Meet, ¿no? Así igual podemos hacer que esto sea más interactivo. Entiendo que estamos en una fase introductoria, pero esta es un poco la más importante porque después van a ver que vamos a necesitar esto y es importante un poco tener claro cómo funcionan, ¿no? Estos vectores. ¿Ya? Así que ya hemos visto vectores. Tal vez en esta parte es útil que conozcamos algunas otras funciones de los vectores. Una es la función length, ¿no? Sí, Length. Esta lo que devuelve es el tamaño del vector. El tamaño del vector. Eventualmente puede ser útil tener esto, ¿no? Quisiera saber cuál es el tamaño del vector 2, digamos, que he definido, ¿no? ¿Cuál sería el tamaño del vector 2? Y el R me va a decir, bueno, el tamaño de ese vector es de 20, ¿no? Tiene 20 elementos. Entonces, con eso tengo idea del origen de los vectores. Tal vez un vector que no hemos visto todavía, voy a utilizar este vector 3 que es numérico, ¿no? Es numérico. A este vector lo voy a volver un vector lógico, ¿no? Es un vector lógico. Entonces, para que lo vuelva un vector lógico, le tengo que hacer una pregunta de tipo lógica, ¿no? ¿Será que tus elementos son iguales a 4? ¿No? ¿Será que tus elementos son iguales a 4? Lo compilo y ahí está el resultado, ¿no? Me va a decir, este sí es 4, este no, este sí, este no, ¿no? Entonces, esta devuelve un vector de tipo lógico. Este devuelve un vector de tipo lógico. Con esta idea, lo voy a poner entre paréntesis para que no haya problemas. Esto lo voy a asignar a otro vector, digamos, ¿no? Me puedo crear un nuevo vector que sea el vector 4. ¿No? Lo puedo crear un nuevo vector que sea el vector 4. Este vector 4 es completamente de valores lógicos, ¿no? True, false, true, false, true, false. Ahora, en este punto es importante mencionar que para el R, esta idea de los valores lógicos de cierto y falso, de true, false, son lo equivalente a lo que nosotros conocemos como una variable dicotómica o como una variable binaria o como una variable dummy, ¿no? Estas son las variables dummies para el R, ¿no? Sus variables binarias. Para el R, el true es 1 y el false es 0, ¿no? 1, 0, 1, 0. Por lo mismo, cuando esto sucede, yo puedo hacer operaciones y decirle, bueno, quiero la suma de B4. Y en este caso me va a contar los trues, ¿no? Me está contando los unos.
hay 10 valores verdaderos en esta idea, digamos, ¿no? Hay 10 valores verdaderos en esta idea. Al B4 le puedo multiplicar por 1, ¿no? Al B4 le puedo multiplicar por 1, y lo que me va a devolver es un vector formalmente numérico, digamos, ¿no? Donde a los trues los ha vuelto unos y a los false los ha vuelto ceros. Entonces, esta es otra consideración importante en cuanto a estos vectores lógicos, ¿no? En cuanto a estos vectores lógicos que tienen esta particularidad en el R, ¿no? Uno puede utilizarlo de esa forma. Obviamente, hay otras funciones sobre estos vectores que uno podría utilizar, tal vez ya entrándome a algunos temas posteriores, pero tal vez vale la pena introducirlos acá, ¿no? El comando min, por ejemplo, es para obtener la media de un vector, ¿no? O la media de un vector. Si yo pongo acá min de B4, va a funcionar, ¿no? Va a funcionar. Porque no se olviden ahí que la media sobre números binarios o dicotómicos en realidad no es nada más que un caso particular de la media, que es el caso de las proporciones, ¿no? Entonces, aquí lo único que me está revelando es la proporción de unos dentro de este vector de unos y ceros, ¿no? Y la proporción de unos es 0,5, es decir, la mitad de estos son trues y la otra mitad son false, ¿no? Entonces ahí, digamos, podemos utilizar justamente esa propiedad para encontrar proporciones con el comando min y teniendo un vector lógico a mano. Eso no sería ningún problema. Ya, a ver, después de los vectores, ¿qué más nos está quedando? Creo que nada ahí. Podemos ver tal vez en esta parte lo que se llama el concepto de indexación, ¿no? El concepto de indexación en vectores. El concepto de indexación en vectores. Voy a crearme un vector cualquiera, ¿no? Un vector, bueno, tal vez trabajar sobre el vector 3, ¿no? Que es así 4, 5, 4, 5, 4, 5. Y la idea de indexación está asociada a cómo yo empiezo a tener acceso a los elementos que están dentro de un vector, a un elemento o a más de un elemento. En el caso del R, tanto para vectores como matrices y arrays, que son estructuras más grandes que o sea, con más dimensiones que una matriz, la indexación se la realiza utilizando los corchetes, ¿no? La indexación se utiliza utilizando los corchetes. Por ejemplo, tengo este vector, el B3, ¿no? Y yo ahí, por ejemplo, puedo pedirle que me muestre la posición 16 de este vector. Pongo B3 y la posición de interés. Compilo y me va a mostrar la posición de interés, ¿no? Entonces, en la posición 16 debería haber un 5. Esta es la posición, esta es la 20, 19, 18, 17, 16, ¿no? Aquí es la posición 16, entonces acá está el vector 5, ¿no? Entonces puedo pedirle eso al R, ¿no? Puedo decirle, bueno, quiero ver la posición 16 del vector 3. Puedo también decirle, bueno, quiero ver las primeras 5 posiciones del vector 3. ¿No? Las primeras 5 posiciones del vector 3. Y aquí ya empieza a ser un poco útil esta notación del 1 al 5, por ejemplo. Porque si no tuviera esa, yo debería escribirlo. Yo debería escribir 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Estos dos van a ser equivalentes. Estos dos comandos van a ser equivalentes. B3, ¿no? Cualquiera de esos dos. Después, otra manera de hacer la indexación es... Estas dos primeras están asociadas en que el usuario, digamos nosotros, identificamos la posición que nosotros queremos, ¿no? Las primeros 5, la posición 16, ¿no? Nosotros identificamos la posición que queremos. Podemos también pedirle que nos muestre en base a una condición, ¿no? Igual podemos poner una condición acá, ¿no? Podemos poner una condición acá. ¿Qué tal si yo quiero que me muestre solamente las posiciones del vector
que cumplan una condición, ¿no? En este caso puedo decirle, bueno, quiero que me muestres acá los vectores la información dentro del vector, de tal manera que el valor dentro de ese vector sea igual a 5. Aquí le estoy poniendo una condición, ¿no? Quiero que me muestres los elementos del vector que sean iguales a 5. Y obviamente me va a poner todos los 5, ¿no? Me va a poner todos los 5. Me va a poner así todos los 5. Yo podría ir un poco más allá si nosotros recordamos el vector 4, por ejemplo, no, perdón, el vector 1 son puros olas, ¿no? Entonces, yo podría utilizar un vector para tratar de cambiar a otro vector, por ejemplo. Aquí yo le podría decir, quiero que me muestres del vector 1 los elementos que en el vector 3 sean iguales a 5. Dado que tienen la misma dimensión, me va a mostrar todos los olas, pero que coinciden con la posición 5 del otro vector. Y esto a veces es útil cuando nosotros tenemos vectores con diferentes variables, pero de un mismo individuo, digamos. No le puedo decir, mostrame los ingresos, ¿no? Mostrame los ingresos solamente de las mujeres, por decir, ¿no? Solamente de las mujeres. Y una vez que tengo esto, los procesos de asignación igual se pueden hacer, ¿no? Una vez que yo defino una indexación, yo puedo hacer un proceso de asignación, ¿no? Sin ir muy lejos, acá en el B3, ¿no? En el B3 que tiene justamente esta idea, le puedo decir, mostrame la posición 16. En esa posición 16 quiero que tú cambies ahora y tengas el valor 80. Entonces en la posición 16 del vector 3 ha puesto el valor de 80. Veo el vector 3 y justo, ¿no? En la posición 16 ha puesto el valor de 80. Entonces la indexación ayuda igual a hacer algunos cambios de variables o asignar nuevos objetos, ¿no? Acá le puedo decir, dentro de las primeras posiciones, del 1 al 5, dentro del 1 al 5, quiero que introduzcas otro vector. Quiero que introduzcas una secuencia, no sé, del 10 o del 0 al 50 en saltos de 10. Perdón, estoy del 0 al 40, ¿no? Para no tener problemas de dimensión, porque tengo que poner 5 elementos en un vector con 5 elementos. También puedo decirle eso, ¿no? En los primeros 5 elementos del vector 3, quiero que pongas una secuencia del 0 al 40 en saltos de 10. Ya he hecho ese cambio, entonces veo el vector 3 y ya está, ¿no? Los ha reemplazado en los primeros 5 elementos, ha puesto 0, 10, 20, 30, 40. En la posición 16 está el valor ahí de 80, ¿no? Está funcionando, ¿no? Y más aún, ¿no? Si tengo una condición como este estilo, ¿no? Aquí le estoy pidiendo ahora que dentro del vector 3 me muestres todos los que son iguales a 5. Todos los valores o todas las posiciones del vector que son iguales a 5. Una vez que está eso puesto ahí, quiero que tú los cambies, por decir, por ceros, ¿no? Y ahora si vemos el vector 3, todos los 5 se han vuelto ceros, ¿no? Todos los 5 se han vuelto ceros. Entonces ahí ya podemos ir utilizando los vectores con otras intenciones, ¿no? Con otras funciones, con esta idea de asignación, ¿no? Con estas secuencias o con estas posiciones. Justamente la idea de la indexación es eso, ¿no? Identificar alguna posición en base a algún número ya conocido o en base a alguna regla que nosotros tengamos. Ya, entonces, yo creo que eso es hasta en cuanto a los vectores. Estos vectores, digamos, un poco sencillos. Podemos ver algunas funciones o algunas funciones estadísticas, ¿no? Funciones estadísticas, ¿no? Que siguen en el marco de los vectores, ¿no? Casi todas las distribuciones de muestreo, o por lo menos las más populares, están en el R, ¿no? Están en el R. Y uno puede generar valores aleatorios de una distribución estadística. Y las ponemos acá porque los números que se generan normalmente son vectores también.
Sin ir muy lejos, yo puedo escribir el comando runif, ¿no? runif, que hace relación a la distribución uniforme, ¿no? A la distribución uniforme. El runif lo que hace es genera valores aleatorios provenientes de una distribución uniforme. Yo le puedo decir ahí, por ejemplo, quiero que me generes 10 valores, bueno, 100 valores de una distribución uniforme. La uniforme tiene dos parámetros, ¿no? El A y el B, el más pequeño y el más alto. Y en ese rango todos los valores son relativamente iguales, ¿no? Deberían ser muy parecidos. Le voy a decir, mi A y mi B va a ser del 0 al 10. Del 0 al 10, ¿no? Entonces me va a seleccionar 100 números aleatorios del 0 al 10. Compilo esto y lo que me devuelve es un vector, en este caso un vector con 100 valores aleatorios provenientes de una distribución uniforme, ¿no? 100 valores aleatorios provenientes de una distribución uniforme. Al igual que la uniforme, existen muchas otras distribuciones más, ¿no? Está la distribución binomial, donde igual, ¿no? Lo primero que entra siempre es la cantidad de números que se van a generar, la cantidad de números aleatorios que se van a generar. En este caso, digamos, puedo decirle también, quiero 100 números aleatorios. Y la siguiente información, aquí lo bueno de leer estudios, que me da esta idea de autocompletamiento de argumentos. Me dice, n es el número de números aleatorios que uno quiere, ¿no? El size y el prop son los parámetros de la distribución binomial. Size hace idea a la n de la distribución binomial y prop hace idea a la p de la distribución binomial, ¿no? Entonces le puedo decir, bueno, quiero 100 valores aleatorios de una distribución binomial, donde su n, la cantidad de experimentos Bernoullis, es 10, y la probabilidad de éxito en cada uno de los experimentos Bernoullis es de 0,4, digamos, ¿no? Y ahí me va a generar una secuencia de 100 números aleatorios con una distribución binomial, ¿no? Con una distribución binomial. Esto, digamos, en la materia de simulación seguramente se ve con más énfasis de dónde provienen todos estos, pero en el fondo lo interesante de leer es que nos dan acceso justamente a estos otros vectores, digamos, ¿no? Vectores con números aleatorios. Veremos uno más que es el rnorm, ¿no? El rnorm, que es el que va a generar variables aleatorias provenientes de una variable normal. Y le voy a decir, bueno, quiero 100 valores aleatorios de una variable normal. Y voy a ponerlo ahí primero. Lo que me pide para generar valores aleatorios de una normal es la media y la desviación estándar. Entonces quiero 100 valores aleatorios donde la media sea, por decir, 40 y la desviación estándar sea de 6. Esto lo compilo y ahí me genera un vector con 100 valores aleatorios de una normal con media en 40 y desviación estándar en 6. Ahora esto es útil para muchos procesos, ¿no? Para procesos de selección de muestras, para procesos de simulación, ¿no? Para procesos bayesianos cuando uno quiere estimar las varianzas o algunos componentes ahí. Estos procesos de simulación son muy útiles y el R ofrece, digamos, esta forma, ¿no? Ahora, en este punto de generación de números aleatorios, ¿no? Estamos entrando en un concepto computacional en el fondo, que es esta idea de aleatoriedad, ¿no? Es esta idea de aleatoriedad. En el sentido de que si yo vuelvo a generar, por decir, no 100, voy a generar 10 valores aleatorios. Estos 10 valores aleatorios que yo genero, cada vez van a ser distintos. ¿Por qué? Porque son aleatorios, ¿no? Eso es lo que uno quiere. Ustedes muy probablemente igual generen estos 10 números y sean otros valores, ¿no? Y sean otros valores. Entonces, este concepto de aleatoriedad, o en este caso de pseudo aleatoriedad, porque la idea es que hay un algoritmo detrás de esto para que esto suceda, para que se trate de imitar a la aleatoriedad de la mejor forma posible. A veces es un problema, porque normalmente estos puntos de aleatoriedad son puntos de inicio o de arranque para un modelo, ¿no? Entonces,
Lo mejor que uno puede hacer en un trabajo es que, para que vean que el modelo esté funcionando y las cifras son similares, digamos, en todos los casos, es todos trabajar sobre la misma secuencia de números aleatorios. Entonces, no sé, si yo quisiera, digamos, trabajar o hacer un gráfico o hacer un modelo, lo ideal sería que todos tengamos los mismos números para tratar de llegar a resultados muy similares. Y eso se puede controlar, digamos. Podemos controlar que tengamos casi todos siempre la misma salida, ¿no? Que no varíe de esta manera. En el caso de los vectores aleatorios, ¿no? En el caso de los vectores aleatorios. Y para eso se coloca lo que en muestreo, en esta parte de aleatorización, se conoce como semilla. Como semilla. En el caso del ERE, el comando para definir una semilla es el comando setSeed. Y nosotros ponemos un número cualquiera que va a ser la semilla, ¿no? Si yo pongo, por decir, el comando o el número 1, 2, 3, 4, 5, y ustedes también ponen este número de semilla, ¿no? Pongo la semilla y ahora hago correr la secuencia aleatoria, ¿no? Puedo volver a plantar la semilla y puedo volver a correr la secuencia aleatoria. Las salidas tienen que ser necesariamente las mismas. En este caso, todos los elementos en todas las posiciones son exactamente los mismos, ¿no? 43, 51, ¿no? Entonces, cada vez que yo defina la semilla y después defina la secuencia, los números siempre van a ser iguales, ¿no? Si yo por alguna razón no defino la semilla y aprieto sin definir la semilla la distribución normal, ya está salta y ya no es la misma secuencia, ¿no? Ya no es la misma secuencia de números. La semilla es importante por eso, ¿no? En muestreo, cuando uno hace la selección de la muestra, a veces a uno, o sea, le piden que esa muestra sea replicable, ¿no? Para ver que no hay nada extraño. Entonces, lo más natural ahí es definir una semilla y decirle, bueno, yo para la selección de muestra he utilizado esta semilla, debería funcionar también a ti, digamos, ¿no? Porque si yo defino esta semilla, en sus computadoras también deberían tener el mismo resultado, ¿no? La misma salida. Este vector que inicia en el 4351. ¿No? Y eso no es un tema menor, digamos, ¿no? Y ahora, el número que viene acá en la semilla, normalmente debería ser un número, no, en caso de muestreo particularmente, debería ser un número así, digamos, más o menos neutral, ¿no? Cuando uno pone un número muy raro, digamos, muy preciso, no sé, uno sospecha que esa semilla capaz que haya sido, pues, manipulada, digamos. Podría ser la semilla relacionada al día de hoy, digamos. 2, 9, 20, 20, ¿no? Puede ser una semilla relacionada al día de hoy. Y ya, digamos, no tengo esa semilla definida. Entonces el setSeed es un buen aliado para cuando uno trabaja con números aleatorios. Es un buen aliado para cuando uno trabaja con números aleatorios. Ya, entonces ya tenemos ahí diferentes vectores. Si quieren ver otras funciones relacionadas a distribuciones, basta con que pidamos el help de alguna de ellas, ¿no? Voy a poner runif, le voy a pedir el help. Aquí está el help de esta distribución de la runif. Si queremos ver qué otras distribuciones hay, podemos irnos acá a see alls, ¿no? A ver también. Aquí está la opción de distribuciones, ¿no? Aquí está la opción de distribuciones, hacemos clic ahí y me va a salir un listado de todas las distribuciones que están definidas en el ERE, ¿no? Está la distribución beta, binomial, Cauchy, la chi cuadrado, exponencial, la Fisher, gamma, geométrica, pregeométrica, ¿no? Log normal, multinomial, la binomial negativa, normal, Poisson, student, la distribución uniforme y la de Weibull, ¿no? Entonces, esas están por el momento acá, ¿no? Si hay alguna distribución que es de interés de ustedes y no está acá, entonces es muy probable que esa distribución sí esté disponible como un paquete adicional, ¿no? Que haya que instalar y buscar en el ERE, ¿no? Pero al menos las básicas, las que uno ve en probabilidad 1 o en probabilidad 2, están acá, ¿no? Están acá y justamente las salidas de estas funciones son vectores, ¿no? Son vectores. Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda antes de pasarnos a las matrices? Dicen del seed, de la semilla,
El número, no entendí, cualquier valor tengo que darle o puede ser con un dígito, dos dígitos, tres dígitos. Esa pregunta le hice. Ya, también, sí, puede ser cualquier número, cualquier número. ¿Cuál es la importancia de la semilla? ¿No? ¿Cuál es la importancia de la semilla? La importancia es que una vez que uno define esta semilla, la secuencia es exactamente la misma, va a ser igual. Si ustedes, por ejemplo, ponen esta semilla que yo he definido acá, 2, 9, 20, 20, cuando hagan coser el ERENOR, deberían tener exactamente estos resultados, ¿no? Deberían tener exactamente estos resultados. Y esa es justamente la idea de la semilla. Ahora, cambian el valor de la semilla, obviamente se va a fijar en otro vector, ¿no? Yo puedo poner ahí otro número, entonces la salida va a ser otro vector, ¿no? Pero ese no va a cambiar siempre y cuando definamos esa semilla. Porque si yo no defino la semilla y hago coser el comando erenor, en cada una de las corridas el valor va a ser completamente distinto, ¿no? Completamente distinto. Mientras si yo defino la semilla, sin importar el valor de la semilla, ¿no? Lo importante de la semilla es que no sé, cuando ustedes compartan un trabajo o quieran mostrar tal vez en sus tesis o en sus investigaciones que la aleatorización que han hecho ustedes se puede replicar, entonces le pueden pasar la semilla y decir yo he utilizado esta semilla y con eso los resultados son los que me salen, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? La idea de la semilla está un poco bien casada con esta idea de transparencia, ¿no? Principalmente en procesos de muestreo o en procesos de simulación para llegar un poco a resultados similares, ¿no? Esto evita de alguna manera que en cada una de las corridas que uno haga en sus programas los resultados cambien, ¿no? Si no controlo yo la semilla y hago correr, por decir, un modelo que trabaja con números aleatorios, siempre los resultados van a ser levemente diferentes, ¿no? Y es porque las semillas no se han fijado. Mientras si se fija la semilla, y está usando uno números aleatorios, el resultado siempre debería mantenerse igual, siempre debería mantenerse igual, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Alguna duda, pregunta? No sé si se ha entendido también, pero eso. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, todo claro, Luis. Ya, gracias. ¿Quién más? ¿Nada? ¿Está bien? Ya, súper. Vámonos a matrices. Vamos a la parte de matriz. Ya, nuevamente estamos viendo objetos homogéneos, ¿no? Los objetos tienen que tener la misma clase de elementos, o números, o palabras, o valores lógicos, ¿no? Ahora, la parte de matrices en el R es muy amplia, ¿no? Hay operaciones, hay definiciones de matrices, hay varias cosas ahí. Entonces, para un poco entrar en materia, vamos a ver cómo definir una matriz desde cero, ¿no? El comando para definir una matriz en el R es matrix. Para definir la matriz es matrix. Y, obviamente, yo puedo asignar esta matriz a algo, digamos. Lo voy a asignar al objeto A1, digamos, ¿no? El objeto matrix lo voy a asignar al objeto A1. ¿Qué voy a poner en la matriz? ¿Qué voy a poner en la matriz? Acá hay tres elementos importantes, ¿ya? Tres elementos importantes al momento de definir la matriz. Sin entrar en mucho detalle, digamos, porque hay opciones, hay mecanismos para un poco cambiar la secuencia de entrada en la matriz, pero veremos la forma más corta, digamos, ¿no? El primer espacio está reservado para introducir los elementos. Y los siguientes dos para determinar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Elementos, filas y columnas. Ahora, ¿cómo se incorporan los elementos? ¿Cómo se incorporan los elementos? En los elementos yo tengo que poner un vector. Yo tengo que poner un vector. En este caso, los vectores que van a entrar se van a acomodar en una matriz por columna, ¿no? Se van a empezar a vaciar por columna. ¿Qué tal si yo quiero un vector? Digamos, aquí lo voy a poner como comentario. ¿Qué tal si yo quiero un vector de 3 por 2? ¿Qué tal si yo quiero un vector de 3, una matriz, perdón? Si yo quiero una matriz de 3 por 2. 3 filas y 2 columnas. Entonces tengo que introducir las dos columnas en este vector. La primera columna quiero que tenga el 1, el 2 y el 3.
¿no? La primera columna, el 1, 2 y 3. La segunda columna quiero que tenga el 4, el 5 y el 6. Noten que no estoy separando acá nada, ¿no? Simplemente estoy escribiendo como si fuera un vector del 1 al 6. Cuando yo defina acá que esta matriz va a ser de 3 filas por 2 columnas, el R va a entender que los primeros 3 elementos pertenecen a la primera columna y los siguientes 3 elementos, pertenecen a la segunda columna, ¿no? Entonces se van a ir vaciando. La primera columna se vacía, después la segunda columna se vacía. Esto lo hago correr, vemos la matriz A1, ¿no? Y se vacía en forma de columnas, ¿no? Se vacía en forma de columna. Yo esto lo podría generalizar mucho más y hacer una matriz, por decir, de 10 por 10, ¿no? Le voy a decir que introduzca el vector del 1 al 100 en una matriz de 10 por 10. Entonces, este vector que es del 1 al 100, ¿no? Este vector que es del 1 al 100, se va a empezar a vaciar en forma de columna, ¿no? Los primeros 10 elementos, primera columna. Los siguientes 10 elementos, segunda columna, ¿no? Y así sucesivamente. Hago correr esto y ya se define la matriz de 10 por 10, donde se vacían los elementos en forma de columna, ¿no? En forma de columna. Ahora, si a uno no le gusta esta forma en que se introducen los datos, digamos, podemos ver el help del comando matrix, ¿no? Podemos ver el help del comando matrix para ver qué opciones o qué alternativas me da, ¿no? Entonces me dice, bueno, este es el comando matrix, ¿no? El primer elemento está relacionado a la información, a los datos. El segundo argumento está relacionado a la cantidad de filas, ¿no? N-row. La tercera relacionada a la cantidad de columnas, N-col, ¿no? Nosotros podríamos haber escrito N-row, N-col y data, pero si respetamos las posiciones no hay problemas, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Datos, filas y columnas. Entonces, si por alguna razón nosotros no queremos que la información entre por columnas, sino que entre por filas, podemos nosotros cambiar alguno de los argumentos, ¿no? Y justamente aquí hay una opción para eso, ¿no? Hay un argumento que se llama byRow, ¿no? Este está orientado a decirnos que los elementos de la matriz entren por filas y no entren por columnas. Por defecto el valor del byRows es false, ¿no? Es falso, es decir que todo entra por columnas, no entran por filas. Yo podría poner byRow igual true y ahora la información va a entrar a nivel de filas. Probaremos. En este mismo ejemplo le puedo decir, bueno, acá byRow igual a true, ¿no? Quiero que los elementos entren por fila, ya no por columna. Entonces en este caso va a variar, ¿no? La información ya se está vaciando, ¿no? Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, ¿no? Ya la información está entrando a nivel de las filas, no a nivel de las columnas, ¿no? Que es por defecto está a nivel de las columnas, pensando que en el R los vectores son vectores columna, ¿no? Entonces con esa idea están entrando los vectores. Ahora esto depende del gusto de cada uno, digamos, ¿no? Depende del gusto de cada uno. Igual siempre hay la opción, por ejemplo, el A1 es esto, ¿no? El A1 era esto, la primera matriz que hemos definido. Yo no quería que entre así, digamos, ¿no? Yo quería que la primera fila sea 1, 2, 3, no 1, 4. Entonces, operación básica de matrices, transpuesta, ¿no? La idea de la transpuesta. La transpuesta de las matrices, para hacer la transpuesta de una matriz simplemente se pone T y transpone esa matriz, ¿no? Transpone esa matriz. Transpone esa matriz, ¿no? Entonces ahí igual uno podría voltear la matriz de interés si es que no ha entrado en la posición que uno deseaba, ¿no? Es igual funciona eso. Entonces acá lo más importante es el comando matrix, ¿no? El comando matrix. Yo podría poner un solo elemento. Le puedo decir, quiero que solamente el 1 aparezca y mi matriz es de 3 por 5. Lo que el R va a hacer es poner al 1 en toda la matriz, ¿no? Del 3 al 5. En toda la matriz.
capaz que pongo un vector del 1 al 2. Me va a sacar como una especie de advertencia y decir, bueno, solo estás poniendo dos elementos, pero finalmente yo estoy rellenando, ¿no? Entonces va a rellenarlo de esa forma, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hasta rellenar toda la matriz que se ha definido, que era de 3 por 5, ¿no? Entonces, el R lo va a hacer, pero nos va a advertir levemente de lo que está pasando ahí, digamos, ¿no? No va a salir un error y nos va a decir no se puede, sino que va a hacer lo que piensa que queremos hacer, ¿no? Es definir el 1, 2 y llenar con eso toda la matriz. Entonces ahí tenemos dos formas. Obviamente una matriz también puede, como es un objeto homogéneo, igual puede recibir texto, ¿no? Puedo decirle hola, una matriz de 5 por 10, ¿no? Una matriz de 5 filas con 10 columnas con puros holas, ¿no? Nuevamente, si acá yo en el vector pongo números, ¿no? Voy a poner 2, 4, 6. Y para no perder el ejemplo anterior, perdón, lo dejaré esto ahí. Ya, nuevamente, ¿no? Si por ejemplo yo pongo un vector dentro de la matriz que tenga números, ¿no? 2, 4, 6, hola. De 5 por 10, ¿no? Digamos, lo haremos de 5 por 6 para que no se vea tan largo. De 5 por 6. Lo compilo. Bueno, primero que me va a decir, bueno, estás poniendo un vector de 4 o un vector de 4 elementos para una matriz que podría recibir 30 elementos, pero no importa, los voy a rellenar, dice, ¿no? Y los empieza a vaciar por columna. 2, 4, 6, hola. 2, 4, 6, hola. Dado que hay un texto, para el R dice, bueno, todo es texto, ¿no? No importa que haya números, dado que hay un texto, todo es texto. Y por eso cada uno de los números que están acá, finalmente están entre comillas, y las comillas para el R significa que esa columna de ahí es de tipo texto. Esa columna de ahí es de tipo texto. Entonces ahí tenemos esa característica más. Tal vez sobre esta última podemos ver una función interesante, ¿no? Voy a poner A2 ahí, ¿no? La A2 es esta matriz, ¿no? Que tiene número y tiene textos, números y textos. Hay funciones útiles cuando nosotros, por alguna razón, identificamos en nuestra base de datos, o en este caso en estas matrices, hay palabras que no deberían estar ahí, digamos, ¿no? El hola no debería estar ahí porque todos deberían ser números, ¿no? Todos deberían ser números. Una opción muy fácil para corregir este problema podría ser utilizar una de las funciones as punto, ¿no? El R tiene varias funciones con este prefijo as punto, que es como para convertir algo, ¿no? Es una idea de conversión. La opción que yo quiero es as.numeric. El as.numeric lo que hace es forzar a llevar algo a numérico. Si es un texto, lo va a forzar y lo va a llevar a números, ¿no? Si es números, lo va a reflejar, ¿no? Entonces le puedo decir as.numeric de A2. As.numeric de A2, de la matriz A2. Compilo esto. Y está haciendo todo el esfuerzo, pero me está devolviendo, si bien es cierto, un vector, digamos, me está devolviendo un vector. Pero ese vector considera ya esta conversión, ¿no? Considera la conversión y me pone, bueno, 2, 4, 6, nada. 2, 4, 6, nada, ¿no? Entonces, las palabras que habían las ha convertido en valores perdidos, ¿no? Dado que el hola no es un número y tengo que convertirlo esto a número, entonces es un valor perdido, ¿no? No hay información, es valor perdido ahí. Entonces puedo utilizar el asNumeric justamente para hacer esos cambios, ¿no? Ahora, no se está volviendo esto en una matriz, digamos, ¿no? Lo podría volver a acomodar esto en una matriz de esta manera sin perder las posiciones, ¿no? De 5 a 6, asNumeric de ese vector y ya, digamos, ¿no? Se va a volver a convertir en una matriz. 2, 4, 6, nada, 2, 4, 6, nada. Y la particularidad de esta nueva matriz es que ya es completamente numérica, ya no es de tipo texto, ¿no? Y es completamente numérica, ya no es de tipo texto, como antes, ¿no?
Ahí tenemos algunas funciones especiales para esto de las matrices. Hasta acá, dudas, preguntas, antes de entrar a ver puras funciones con matrices. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, súper. Entonces, veremos algunas funciones útiles, ¿no? Algunas funciones. Voy a trabajar con la matriz A1, que es una de las más sencillas que tenemos ahí, y tal vez con el vector B3 que teníamos antes, ¿no? Vector B3, aunque es medio muy grande este vector. El A1 me voy a definir otro vector, un vector 1 que sea del 1 al 5. Del 1 al 5. Ya con estos dos elementos veremos algunos ejercicios o algunos ejemplos. Entonces tengo el A1 que es esta matriz y tengo también el B1 que es ese vector. ¿Ya? A ver, veremos operaciones entre matrices. A1 por A1. Bueno, tal vez antes del por, que es un poco más complejo. A1 más A1, ¿no? Puedo sumar las matrices, pero elemento a elemento, ¿no? Dada la matriz A1, si yo sumo A1 más A1, este es el resultado, ¿no? 2, 1 más 1, 2, 4 más 4, 8, 2 más 2, 4, ¿no? Es una suma elemento a elemento en las matrices. Elementos. Obviamente que ahí el ERE va a decirme que hay un problema si las matrices no tienen la misma dimensión, ¿no? ¿Qué tal si pongo A1 más la transpuesta de A1? Ahí me va a decir, bueno, no puedo hacer esta suma porque las dimensiones no son iguales. La matriz A1 es de 3 por 2 y la matriz de la transpuesta A1 es de 2 por 3. No puedo hacer esa suma, ¿no? Entonces ahí ya hay que tener algo de cuidado en la definición justamente de estas matrices. En las dimensiones al menos, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Otra idea es que A1 dividido entre A1 no hace una división necesariamente de matrices, sino que hace también una división de elemento por elemento, elemento a elemento. Una división de elementos a elementos, de elementos a elementos. A1 por A1, A1 por A1, no es una multiplicación de matrices, es una multiplicación elemento a elemento dentro de cada matriz, ¿no? En este caso, digamos, la matriz A1 es esta, 1 por 1, 1, 4 por 4, 16, 2 por 2, 4, 5 por 5, 25, ¿no? Está haciendo una multiplicación elemento a elemento de estas dos matrices. Obviamente, para que esto funcione bien, tienen que tener las mismas dimensiones, las matrices que entren en esta operación. ¿Cuál es el producto entre matrices? Ya el producto matricial como tal, ¿no? En el ERE tenemos que utilizar este simbolito, ¿no? Porcentaje, asterisco, porcentaje. Porcentaje, asterisco, porcentaje. Ese es el operador para multiplicar matrices. Bueno, si yo pongo A1 multiplicado por A1, obviamente va a haber error, ¿no? Me va a decir, no puedo hacer porque no son compatibles estas matrices. Esto principalmente porque la matriz A1 es de 3 por 2, y la otra matriz es también de 3 por 2, ¿no? Entonces no puedo hacer esa multiplicación de matrices, ¿no? Para que se haga la multiplicación de matrices, debería haber una especie de secuencia, digamos, ¿no? Entonces, lo más correcto aquí podría ser poner una transpuesta acá, A1 multiplicado por su transpuesta, ¿no? La transpuesta se invierte de tamaño, va a ser de 2 por 3. Y en este caso ya no hay problemas con la multiplicación, ¿no? Porque este es de 3 por 2, este es de 2 por 3, y el resultado debería ser una matriz, ¿no? El resultado debería ser una matriz de 3 por 3, ¿no? Entonces ahí no debería haber problemas. Hago operar esto y además debería ser simétrica esta matriz, ¿no? Por esta propiedad de que se está multiplicando consigo misma. Y ahí tengo una matriz de 3 por 3 de esta idea, ¿no? De esta idea.
Entonces acá el operador importante es justamente el asterisco, perdón, el porcentaje, asterisco, porcentaje. En esta idea, por ejemplo, el B1, que es un vector, no tenemos que olvidarnos que es un vector de tipo columna, ¿no? Es un vector de tipo columna. Entonces, si es un vector de tipo columna, por definición el B1 es de 5 por 1, por definición, porque es un vector de tipo columna. Entonces, ¿qué pasa si yo al B1 le multiplico con su transpuesta? Con la transpuesta del B1. La transpuesta del B1 es de 1 por 5, ¿no? Entonces el resultado debería ser una matriz de 5 por 5. Y sí, ¿no? El resultado es una matriz de 5 por 5. Eso es importante en la dimensionalidad de las columnas principalmente, ¿no? De los vectores, perdón, de los vectores. Que todos son vectores columna. Porque es muy distinto a que yo trabaje inicialmente acá con la transpuesta de B1 y acá ponga simplemente B1, porque en este caso es 1 por 5 de 5 por 1 y la salida pues va a ser un escalar, ¿no? La salida va a ser simplemente un escalar o una matriz de una fila con una columna, ¿no? Entonces, ahí la única recomendación en esta parte es tener cuidado con la dimensionalidad de los vectores o las matrices que entren dentro de este proceso, ¿no? Que entren de este proceso. El manejo de las matrices es muy útil cuando uno quiere resolver sistemas de ecuaciones, cuando uno está interesado en resolver tal vez problemas de regresión, ¿no? Para encontrar los betas, ¿no? Tiene bastantes usos cuando uno ve estadística multivariante. Igual las matrices juegan un rol muy muy importante y el ERE ofrece muchas herramientas para este trabajo dentro de las matrices, ¿no? Entonces, a ver, sin ir muy lejos, voy a mostrarles algunas matrices más que tal vez nos faltan ver y después vamos a ver algunas operaciones básicas. Está el comando diag, que es para definir matrices diagonales, ¿no? Matrices diagonales. Le voy a decir, quiero una matriz de 5 por 5 donde en la diagonal solo esté el 1. Una matriz que tenga puros unos en la diagonal de una dimensión de 5 por 5. Es una matriz identidad, ¿no? Ya tengo una matriz identidad de 5 por 5. También podría hacer esto de la misma forma y decirle que en la diagonal quiero que entre un vector del 1 al 5. El mismo resultado, solo que el comando diag finalmente lo que hace es trabajar sobre la diagonal. Trabajar sobre la diagonal. La diagonal es del 1 al 5 y lo demás, las triangulares inferiores y superiores son 0. El comando diag igual es ahí relativamente útil. Relativamente útil. Una operación bastante importante ya sobre esto, ¿no? Sobre esto. Vamos a trabajar sobre nuestra salida de esta matriz, sobre la salida de esta matriz. Veremos qué tal, qué sucede. No sé si funcione. El producto de esta matriz A1 con su transpuesta. La voy a guardar en otra matriz que se llame A2. ¿Ya? La voy a guardar en otra matriz que se llame A2. Operaciones bastante sencillas. El determinante de una matriz. Para el determinante de una matriz simplemente es det, ¿no? El determinante de esta matriz es 0. El determinante de esta matriz es 0. Obviamente, como el determinante es 0, no es una matriz invertible. No vamos a poder invertir esta matriz, ¿no? Si no fuera su determinante 0, podríamos invertirla fácilmente. Podemos tratar de crearnos alguna matriz invertible, ¿no? Podemos crearnos alguna matriz invertible. A ver, voy a definirme una matriz A3, que sea una matrix. Imaginemos que esta tenga valores binomiales, que tenga, por decir, 16 valores binomiales, de una n que sea igual a 10, con una p de igual a 0,6. Y esta matriz que sea de 4 por 4. Para que todos tengamos la misma matriz, le voy a poner una semilla que sea 1, 2, 3. Entonces, lo pongo de esta manera. Y ese es el resultado de esta matriz, ¿no?
A3 es una matriz que tiene puros salidas de un experimento binomial de 4 por 4. Y además todos deberíamos tener exactamente la misma matriz, ¿no? Para eso sirve la semilla. Porque si no pongo semilla, ustedes van a tener otro tipo ustedes van a tener otro tipo de matriz, con otros valores. De una misma distribución binomial, pero con otros valores, dado que es aleatorio, ¿no? Ahora sí, veremos el determinante de A3, ¿no? El determinante de A3. Su determinante no es 0, así que en teoría este A3 tiene su inversa, ¿no? Tiene su inversa. Para la inversa, opción 1 es utilizar el comando solve de A3. Y con lo que devuelve es justamente la inversa de una matriz, ¿no? La inversa de una matriz. La otra opción, que igual es útil, es esto elevarlo a la -1. Tampoco, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que distinguir que no es lo mismo, digamos, ¿no? No es lo mismo A3 elevado a la -1 que hacer el solve de A3, ¿no? Son completamente distintos, ¿no? Entonces esto es como nota, ¿no? Este es para la inversa de la matriz, ¿no? Este es para la inversa de una matriz. Y este término, que podría uno pensar que funciona, en realidad no está haciendo nada más que a cada elemento lo esté elevando a -1, ¿no? Que en el fondo le está sacando su recíproco, ¿no? Está poniendo, es como 1 sobre A3, digamos. Entonces está poniendo 1 sobre 7, 1 sobre 4, 1 sobre 6, 1 sobre 5, ¿no? Dentro de los valores que están ahí. Entonces no son lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con estos símbolos justamente, ¿no? Acá el solve es el más recomendado para esta parte, para hacer la inversa de una matriz. Podemos verificar que es la inversa, obviamente, ¿no? Solve multiplicado por el A3, por definición de inversa, debería ser exactamente el mismo número, ¿no? Solve multiplicado por A3 debería ser el mismo número. Veremos nuestro A3 que está ahí. Sí, digamos, ¿no? Perdón, este debería ser igual a la matriz de identidad, perdón, ¿no? Otra vez. El sol de A3 por A3 debería ser exactamente igual a la matriz de identidad. Tal vez no se nota muy bien, pero sí es una matriz de identidad, ¿no? Dado que está haciendo multiplicación de matrices de software, ¿no? Tiene ahí una idea del efecto de redondeo, pero si vemos la diagonal principal, sí son unos, y en las diagonales, ¿no? Este es, por ejemplo, 0, ¿no? Es un número con 16 ceros por delante, este es otro número con 16 ceros por delante, ¿no? Todos son ceros. Tal vez ahí uno podría decirle, bueno, quiero que redondees, ¿no? Le puedo decir round a un dígito, ¿no? Para evitar esto de estos decimales que está poniendo, que es un poco del efecto del programa, digamos, ¿no? Por la precisión, por todo esto, que tal vez la mejor opción para evitar eso es hacer un round, ¿no? Round de 2 dígitos va a seguir siendo lo mismo, ¿no? A menos que le pida round de 16 dígitos, ahí tal vez se muestre un poco en la notación científica, ¿no? Entonces el round de este producto va a ayudarnos un poco a visualizar mejor qué está pasando con esta inversa. Después, entre otras cosas interesantes, ¿qué tal si nosotros multiplicamos a la A3 por su transpuesta? Ese es el resultado. Este resultado si lo metemos en otra matriz, en una A4. Ahí está nuestra matriz A4. La particularidad de esta matriz es que es simétrica. Veremos su determinante. También es invertible. Entonces, cuando una matriz es simétrica, invertible, uno puede utilizar fácilmente algunas descomposiciones, ¿no? Y una de esas descomposiciones que es más útil o que es bien usual en álgebra lineal o en la parte de multivariantes y en varios métodos de estadística multivariante, es justamente la descomposición espectral, ¿no? La descomposición espectral.
Y para hacer la descomposición espectral en el ERE, no es nada más, no es necesario nada más que poner Eigen, ¿no? La descomposición espectral se logra con el comando Eigen. Con el comando Eigen. Este es para la descomposición espectral. Este es para la descomposición espectral, ¿no? La descomposición espectral dice que una matriz simétrica cuadrada se puede descomponer en una matriz, si quieren, P, L y P, digamos, ¿no? Donde la matriz P son los eigenvectores y la matriz L es una matriz diagonal donde en la diagonal están los eigenvalores, ¿no? Y una de las características es que los eigenvectores son ortogonales entre ellos y esto se puede utilizar con muchos otros fines, ¿no? O para ponerlo más... Está bien, nos pondremos con esa notación nomás. Creo que la más formal es con U o con B. Entonces es cuestión de simplemente letras. Esta es la matriz de vectores, ¿no? La matriz de eigenvectores, y estos son los eigenvalores, ¿no? Esta es nuestra matriz de eigenvalores. Entonces esas descomposiciones están ahí presentes. Hay otro tipo de descomposiciones que no sé si están metidas acá. La descomposición SVY, no sé si está. No es SVY. Ya, por lo menos la descomposición de eigenvalores es una de las más usuales. Principalmente para lo que van a ir viendo en multivariante, o si ya la han visto, o en álgebra lineal, ¿no? Para encontrar. Y bueno, la otra descomposición es esta, ¿no? La descomposición SVD en valores singulares de una matriz. Entonces, igual está definida esa matriz, ¿no? La SVD, veremos si funciona la SVD de nuestra matriz A4. Que igual, ¿no? La descomposición SVD es un poco más fuerte que la descomposición de eigenvalores, pero si se aplica sobre la misma matriz que es invertible, que es simétrica, el resultado debería ser exactamente el mismo que una matriz, que la descomposición espectral, ¿no? Por eso es la misma matriz y son los mismos valores, ¿no? Los mismos eigenvalores. La descomposición SVD está un poco más vinculada tal vez a procesos de análisis de correspondencia u otro tipo de transformaciones, ¿no? Ya, entonces creo que hemos cubierto la mayoría de los temas o los temas más básicos al menos dentro del manejo de las matrices. No sé si hasta acá tienen alguna duda, pregunta. Sí, Una Carlos. preguntita, Adelante. Licencia. Si es que en la asignación siempre coloca la flechita y el, el Guión. menos, Sí. ¿no podría colocar el igual? ¿Afectaría esto en algunos otros procesos? No, es indistinto. Es indistinto. Yo, más que todo por costumbre, utilizo la flechita y el igual. El menos, diré. Pero en la asignación vale el igual, o vale la flechita al otro lado. Es un tema más de gustos, ¿no? Pero sí, tal vez con el igual puede ser más útil, porque en algunos casos sí puede prestarse alguna confusión si es que uno quiere poner un número negativo, digamos, ¿no? Pero sí, es indistinto, ¿no? Siempre cuando tenga sus cuidados, ¿no? Está bien, gracias. Ya, ahí tenemos otra pregunta de otros compañeros. ¿Es necesario la librería Matrix para emplear las funciones vistas? No, yo no he iniciado ninguna matriz, ninguna librería he habilitado, ¿no? Igual no hemos visto todavía el tema, pero no. Todas las funciones que hemos visto hasta el momento son funciones estrictamente propias del ERE, digamos, del ERE básico, ¿no? Del ERE base que está instalado por defecto. Ya para hacer otro tipo de descomposiciones, digamos, ¿no? Las descomposiciones de Cholesky u otras descomposiciones más que hay en la álgebra lineal, hay librerías que ayudan a este tipo de otras descomposiciones, ¿no? Entonces, ahí un poco depende de lo que queramos hacer, ¿no? Si queremos cierta descomposición específica de una matriz y no esté en el ERE, posiblemente esté, digamos, en
en alguna librería en particular. Todo lo que estamos viendo por el momento va a ser exclusivamente con los comandos básicos del ERE, ¿no? Vamos a ver ahí algún ejemplo de estos. Para ver algunas otras librerías que podrían haber, ¿no? Sí, porque sí está la librería Matrix que comenta su compañero. Hay el RCur que hace descomposiciones igual para el ERE, ¿no? Y hay varias matrices, hay varios paquetes que hacen estas descomposiciones. Ahora, el ERE tiene sus problemas en algunos casos también, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros, que tal vez están más relacionados a problemas de optimización, es muy distinto si nosotros le mandamos a descomponer al ERE una matriz pequeña, digamos 10 por 10, 20 por 20, a que le mandemos a descomponer una matriz de, no sé, 300 por 300 o 1000 por 1000, ¿no? En esos casos, el ERE posiblemente se cuelgue, ¿no? Porque para hacer estos procesos genera un montón de información auxiliar que trabaja internamente, que según el algoritmo que esté posiblemente sea lento, ¿no? Entonces, hay muchas librerías, por ejemplo, en el ERE que ofrecen la misma descomposición espectral, pero que tienen un soporte para dimensiones un poco más grandes, ¿no? Para que el proceso justamente de descomposición sea mucho más rápido para el usuario, ¿no? Que son alternativas también que existen para este tema de matrices. Ya, a ver, para ir terminando esta parte, veremos el tema de la indexación. Veremos la indexación en las matrices. Ahora, esto de la indexación va a ser útil porque igual lo vamos a ver cuando, o va a ser el mismo criterio cuando nosotros empecemos a ver los data frames, que es lo más cercano a la definición de una base de datos que nosotros tenemos, ¿no? No se olviden que para nosotros en una base de datos es tal vez algo muy parecido a lo que es una matriz. Normalmente las filas hacen relación a los individuos y las columnas hacen relación a las variables, ¿no? Filas son las observaciones, individuos, objetos, y las columnas son las variables. Una matriz tiene más o menos esa estructura. Pero en esta definición una matriz es completamente homogénea y solamente puede recibir valores únicos, ¿no? Textos o números. Cuando veamos data frames, la definición es como una matriz. La única particularidad es que las columnas pueden ser numéricas, de texto, ¿no? Las columnas pueden ser de una estructura o de una clase determinada y pueden variar entre columnas de clases, ¿no? Entonces va a ser mucho más sencillo después pasar a la indexación de data frames porque es la misma que la de matrices. A ver, si vemos alguna matriz medio grande, tal vez la A3, que es un poquito más grande tal vez, ¿no? La indexación en el caso de matrices, viene a ser igual, ¿no? Viene a ser igual que en el caso de vectores, pero ahora se añade una dimensión. El vector es como de una sola dimensión, la matriz es de 2 dimensiones. Y en el caso de la matriz, como ya tenemos 2 dimensiones, dentro de los corchetes esas dimensiones las separamos por las comas. El primer espacio nos da acceso a las filas y el segundo espacio nos da acceso a las columnas. Yo puedo decirle que quiero ver el elemento 2, quiero ver la segunda fila, ¿no? Me estoy concentrando en la segunda fila. Y quiero ver la tercera columna, ¿no? Quiero ver la tercera columna. Segunda fila, tercera columna, ¿no? Me deberían visualizar el número 6, ¿no? Y me muestra el número 6. Este proceso de indexación también sirve para asignación. Saco, si quieren, a este elemento, al elemento 2, 3, y en vez de ese número 6 puedo poner otra cosa. Voy a poner el número 40, digamos, ¿no? Ahora está el número 40, ¿no? Reasigno en base a esa indexación. La indexación también puede hacerse a nivel de filas completas o columnas completas. Le puedo decir, solamente quiero ver la fila 2, ¿no? En este caso la fila 2. Y me va a mostrar como un vector la fila 2, ¿no? Solamente me está mostrando la fila 2. Lo mismo por el otro lado.
le puedo decir que solamente me muestre la columna 3. Y me va a mostrar solamente la columna 3. 6, 40, 3, 6. No me muestra en términos de columna. Nosotros tenemos que saber que esto es una columna. Esto por un tema de espacio, básicamente, en el R, ¿no? 6, 43, 5, 9, 46, ¿no? La segunda fila y la tercera columna. Le puedo pedir que me muestre parte, digamos, parte de una matriz que sea otra matriz si quiere, ¿no? Le puedo decir, quiero la fila 2, ¿no? Aquí le voy a decir, quiero que me muestre la fila 1 y la fila 4. La fila 1 y la fila 4. ¿No? Y esa es obviamente una matriz de 2 por 4. La fila 1 y la fila 4. Lo mismo puedo hacer en el otro sentido. Quiero que me muestres la columna 2 y la columna 4. ¿Qué es esta? ¿No? La columna 2 y la columna 4. La columna 2 y la columna 4. Podría unir estos dos pedidos. Quiero que me muestres la fila 1 y 4 y la columna 2, 4. Va a ser una matriz de 2 por 2. ¿No? Donde está sacando los elementos de la fila 1 y de la fila 4 y después los elementos de la columna 2 y de la columna 4. Y se está convirtiendo en esto. Se está convirtiendo en eso. Entonces la indexación funciona de esa manera en el R. Ahora, igual puede, tal vez esto no lo hemos visto en los vectores, pero en las matrices lo veremos que funciona igual de la misma forma en los vectores, ¿no? Pues más útil tal vez acá. ¿Qué tal si yo de la matriz A3, ¿no? Voy a volver a la matriz A3, no quiero ver la columna 3, no quiero ver la columna 3. Lo único que hago es, en la parte de las columnas le digo, quiero ver todo menos la columna 3, menos 3. Va a suprimir, ¿no? Le elimina la columna 3 y no me muestra esa columna. Tal vez esa me interesa y yo ahí puedo pegarle algo, digamos. Esta va a ser mi matriz A5 ahora, ¿no? Va a ser mi matriz A5 ahora. Que ya no tiene la columna 3, ¿no? Ya no tiene la columna 3. Ya no tiene la columna 3. Otra operación importante sobre estas matrices es cuando, ya está bien, digamos, sabemos sacar elementos, ¿no? Sabemos sacar elementos en particular en alguna posición. ¿Qué tal si yo ahora quiero incorporar nuevos elementos, ¿no? Nuevas filas o nuevas columnas? Pensaremos en este A5, ¿no? Que tiene esta forma, de 4 por 3. Si yo quiero incorporar una nueva columna, acá digamos, una columna por decir que vaya del 1 al 4, quiero incorporar una columna, el comando para hacer eso, digamos, para concatenar columnas, es el comando cbind. El comando cbind es para unir columnas, ¿no? Unir columnas. El cbind, ¿cómo funciona, no? Pongo la matriz A5 y quiero que al final de esta matriz A5 se ponga un vector, en este caso un vector del 1 al 4. Un vector del 1 al 4, ¿no? Entonces, al final de esta se ha puesto un vector del 1 al 4. Entonces, el comando cbind es justamente para poner eso, ¿no? Puedo ponerlo, el cbind funciona en esta estructura, ¿no? Puedo esto invertir y decir, bueno, quiero que el 1 al 4 esté al inicio, sea lo primero y después recién lo pegue lo del A5. ¿No? Recién después pego lo del A5. Puede funcionar en cualquiera de esas direcciones, ¿no? Primero esta y después esta. Otra opción, si es que sobre el A5 nuevamente, pensamos sobre el A5, no quiero incorporar columnas, quiero incorporar filas. No se olviden que la cantidad de filas son 3, ¿no? La cantidad de filas son 3. Entonces le digo, bueno, ya no es cbind. Cbind hace idea de columna, ¿no? La C hace idea de columna. Entonces para fila el comando es rbind. Rbind. Y le digo, bueno, a esta matriz A5 quiero que en la última fila tú introduzcas el valor o el vector del 1 al 3. ¿No?
Y la salida es que en la última fila, ya son 5 filas en este caso, incorpora el vector 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces el LRbind sirve para esto, ¿no? El LRbind sirve para esto. El LRbind justamente sirve para esto. Ahora, tal vez alguien por alguna razón, ¿no? Voy a volver a la matriz A3. Tal vez por alguna razón quiere ordenar esto en base a no sé, algún criterio, ¿no? Entonces, igual puedo, acá voy a poner un vector, y yo puedo definir un orden de la matriz en base a las necesidades, digamos, ¿no? ¿Qué tal si quiero que la 3, la tercera columna sea la primera, ¿no? Quiero que primero vaya la columna 3, luego vaya la columna 4, luego la columna 2 y finalmente la columna 1. ¿No? Estoy cambiando el orden de las columnas. La primera columna tiene que ser la 3, después la 4, después la 2, después la 1. Y ya está, ¿no? Se cambia el orden. Se cambia el orden. Mientras no asigne, no se ha cambiado en realidad, porque la A3 sigue siendo lo mismo, ¿no? Esta matriz que tengo acá, si quiero que se conserve esta posición que estoy creando, lo mejor es crear otro objeto y asignarlos a A6, ¿no? Entonces ahora la matriz A6 tiene justamente ese orden que yo acabo de definir en base al proceso de indexación en las columnas. De igual manera se puede hacer el trabajo dentro de las filas. De igual manera se puede hacer exactamente el mismo trabajo dentro de las filas. Podría ir un poquito más allá, ¿no? Podría ir un poquito más allá y decir, bueno, si volvemos a la matriz A3, ¿qué tal si yo quiero que el orden de las columnas lo defina esta fila? No quiero que el orden de las columnas lo defina esta fila. ¿Qué fila es? La segunda. Me quedaré solamente con la segunda columna, ¿no? 4, 9, 6, 4. 4, 9, 6, 4, ¿no? Perdón, la fila, ¿no? Me quedaré con la segunda fila, que es esta, ¿no? 5, 9, 46. 5, 9, 46. ¿Qué tal si quiero que el orden de las columnas lo defina esta fila? Entonces hay un comando ahí interesante, justamente que me va a devolver la posición de estos valores en orden, ¿no? Ahí hay dos comandos, ¿no? Ahí hay que distinguir también, tal vez, entre esos dos comandos. Uno es el comando sort, que me ordena esto, ¿no? Que me ordena de forma ascendente. 5, 6, 9, 40. Ese es el comando sort. El comando sort ordena, simplemente ordena los valores. Hay otro comando que es un poquito más útil que el sort cuando nosotros queremos ordenar alguna estructura, que es el comando order. El comando order, a diferencia del sort, ¿no? Devuelve las posiciones en las cuales se ordenan los elementos. Me dice, el elemento más pequeño de estos es el primer elemento, que era el 5. El que le sigue es el cuarto elemento, que es el 6. El que le sigue es el segundo elemento, que es el 9. Y el más grande es el tercer elemento, en este caso el 40. Entonces, esto me sirve para ordenar justamente estas posiciones. Yo puedo poner ahora, esto lo puedo utilizar de diferentes formas. ¿Qué tal si esto lo guardo en una R? O en un O, digamos, en un O de orden, digamos, en un OO de orden, ¿no? Yo le digo, bueno, quiero que ahora la matriz A3 la ordenes a nivel de columnas en base a lo que he encontrado en el OO. ¿No? Lo ordenes en base a lo que he encontrado en el OO. Y sí, la matriz lo ordena de esa forma. Primera posición 5, 6, 9, 40. ¿No? Y todos los vectores se han movido, ¿no? Todas las columnas, perdón, se han movido siguiendo el orden que ha establecido la segunda fila. Entonces este comando order puede ser útil en ese sentido de ordenar algunas cosas, ¿no? Queremos ordenar la lista de los municipios por tamaño de población, digamos, ¿no? Entonces le meto un orden a mi matriz con todos los indicadores que tenga y se puede ordenar fácilmente con esto.
Entonces, son comandos medio útiles para este proceso de indexación que eventualmente cuando ya veamos algunas bases de datos o queremos pensar en una salida pueden ser útiles, ¿no? En ese punto. Ya, entonces hasta acá es básicamente nuestro avance de la sesión de hoy. No sé si tienen alguna duda o comentario tal vez antes de terminar o explicarles algunas cosas también.